Este vídeo está patrocinado por Eneba, donde podéis vender todas vuestras consolas, videojuegos, hardware, accesorios ya usados para que otras personas las compren y llevaros un dinerito extra. Además, desde el enlace en la descripción de la aplicación podéis obtener 5 euros extra por vuestra primera venta. Así que si no jugáis con ellos, chicos, vendedlo, pero por supuesto en Eneba. Muy buenas a todos, chicos, bienvenidos otro día más al canal, bienvenidos un día más a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy, ya sabéis, los domingos siempre nos toca una ración de noticias semanales de Xbox News, la sección perfecta para estar a la última de todo lo relacionado con Xbox. Este Xbox News es muy completo, vienen muchísimas noticias, venimos cargados esta semana y vamos a obviar, por supuesto, el tema del evento del 20 aniversario, que sabéis que se celebra el 15 de noviembre y que tenéis un vídeo en el canal hablando sobre ello. Vamos a obviar también la entrevista a Matt Booty, que también tenéis un vídeo en el canal hablando sobre ello. Y como digo, ciertas cosas que ya se han mencionado en el canal intento no mencionarlas en esta sección para no repetir el contenido. Así que si no lo habéis visto, echad un vistazo a los vídeos del canal, que tendréis tanto la entrevista completa de Matt Booty como, por supuesto, todo lo que dijo Phil Spencer y todo sobre el evento del 15 aniversario, ¿vale? No nos enrollamos más, chicos. Los enlaces de Eneba que siempre están en la descripción para vosotros, para que compréis más baratito. Por supuesto, ya sabéis, like si os gusta el contenido, si os gusta esta sección Xbox News, dadle el apoyo que se merece. Por supuesto, suscribiros, activar la campanita para no perderos ninguno de los vídeos. Y ya está, chicos, no hay más que hablar, vamos directos a las noticias, vamos directos a un nuevo capítulo de Xbox News. Empezamos, chicos, hablando ni más ni menos de Forza Horizon 5, y es que, ya sabéis, se lanza en muy poco tiempo, el 5 de noviembre, con acceso anticipado para los usuarios de la Premium Edition o con los que compren el pase de temporadas, esos add-ons bundle, o si no, lanzamiento en Game Pass, lanzamiento en Steam, lanzamiento en Xbox el día 9 de noviembre, y los chicos, como os digo, de Digital Foundry lo han podido testar a fondo y vamos a comentar los puntos más importantes. Como os he dicho, los chicos de Digital Foundry han realizado su análisis técnico a Forza Horizon 5, con los que hay unos puntos que destacar, que nos han mencionado los analistas y que ya destaqué en un tweet, y creo que es importante remarcaroslos y destacaroslos aquí en Xbox News también. Por un lado, parece que el modo rendimiento, repito, modo rendimiento, no modo calidad, anda a 4K nativo. También, importante, la velocidad de obturación del motion blur es la correcta en 60 frames por segundo. Según se habla, este modo rendimiento del que estoy mencionando también en los 60 frames tiene un popping más agresivo que obviamente el modo calidad, aunque obviamente según el el analista dice que no le distrajo del todo. Es su opinión personal, ¿vale? Según él, el modo calidad aclara ese popping, no hay tanto popping y le da más detalle a la distancia de dibujado. Según el analista, él prefiere los 60 frames a evitar o evadir ese popping y mejorar un poquito la distancia de dibujado. También muy importante, los tiempos de carga remarcan, especialmente curioso que en una generación ya en la que destacan los tiempos de carga, precisamente de Forza Horizon 5 hayan destacado la velocidad precisamente de sus tiempos de carga. Pasamos ahora a hablar de una de las sagas más icónicas de los videojuegos, al menos para mí, no sé si estáis de acuerdo conmigo o no, pero hay reportes, hay informaciones que parece que próximamente estaría de vuelta, o al menos tendríamos un anuncio de la misma durante el año 2022. Y es que, chicos, estoy hablando de Splinter Cell, y es que Ubisoft estaría ya trabajando en un nuevo juego. Este informe viene por parte de Tom Henderson y el medio Video Games Chronicle. Según ellos, fuentes del desarrollo le han dicho a este medio que el título se está utilizando para recuperar a esos fans de la saga algo frustrados por los recientes esfuerzos para revivir la franquicia tanto en dispositivos móviles como en VR. Se dice que este título está en fase temprana de producción, dirigido por un estudio fuera de la base tradicional de Ubisoft Montreal, ¿vale? Intentaron contactar con Ubisoft, diferentes medios, entre ellos VGC, estos se negaron, y bueno, sabemos que no hay una secuela del juego principal de Splinter Cell desde el año 2013, esperando casi una década para esta aparente secuela. Y bueno, chicos, toca cruzar los dedos y los pies también para que sea real. No nos vamos de Montreal, chicos, nos vamos directamente a hablar de nuestros amigos de Compulsion Games, que están formando un Dream Team con un crecimiento
se podría decir, sin que lo interpretéis mal, obsceno ya del estudio, muchísimos grandes nombres. Vamos a hacer una recapitulación de todos los nuevos fichajes de Compulsion Games, que son unos cuantos. Y es que ya hemos hablado en muchas ocasiones de nuevos fichajes, siempre hemos hablado del crecimiento del estudio de Compulsion Games, que ha doblado, más que doblado su tamaño desde que se unieron a la familia de Xbox Game Studios, y en este caso, a lo largo de esta semana, 5 nuevos fichajes, voy a deciroslo uno por uno, nombre y de dónde vienen, ¿vale? Por un lado tenemos a Sebastián Ebzant, que ha sido Senior Gameplay Animator en Assassin's Creed Valhalla, Guardianes de la Galaxia, Quantum Break, y bueno, este es el primer fichaje, Sebastián Ebzant. Pasamos a Miguel J. Hernández, que es un ex artista de iluminación de Eidos Montreal. También tenemos a Remy Edmond, Senior Tech Cinematic de Eidos Montreal también. Por supuesto, tenemos también a Kathleen Lane, Senior Level Artist en Ubisoft Montreal, en este caso dejamos Eidos por Ubisoft. Y también de Ubisoft Montreal viene Paulette Richard, que es un Senior en artista de textura, ¿vale? Así que bueno, tenemos 5 fichajes, obviamente de la misma ciudad, se cambian de estudio, no de ciudad, tanto de Eidos Montreal como de Ubisoft Montreal, 5 nuevos nombres con mucha experiencia y bagaje a sus espaldas en la industria de los videojuegos, que se unen a este equipo de Compulsion Games con un desarrollo de un AAA muy pero que muy prometedor. Pasamos a hablar de un título que yo personalmente esperaba con muchas ganas, que esperábamos para final de año 2021, en este caso para diciembre, pero que por desgracia parece que se va a retrasar un poquito. Estoy hablando del videojuego Shredders, que se retrasa hasta febrero de 2022, un juego descrito como una carta de amor al snowboard, uno de mis deportes favoritos. No hay ninguna razón como tal para... no nos han dado ninguna razón oficial para lo que es el retraso, más allá de que el equipo tiene una buena sensación sobre febrero, ¿vale? De que se siente mejor lanzando el juego en febrero. Como tal, este juego llegará primero a Xbox Series X y Series S cuando se lance en este febrero de 2022 y nos va a desafiar a dominar el arte de montar en snowboard, en parques, backcountry, rieles y ganar, por decirlo de alguna manera, tu lugar en el mundo del snowboard, ¿vale? Tendrá un mundo abierto en el que casi todos los demás riders que ves en la montaña son un verdadero jugador que está allí mismo contigo. Se habla de que el juego se inspiró en juegos como Amped de la Xbox original, ¿vale? Como tal, el propio jefe de Xbox, Phil Spencer, ya habló de que desde principios de año 2021 que Shredders será uno de sus próximos títulos más esperados, afirmando que al ver el juego en las diferentes vistas previas había puesto una gran sonrisa en su rostro. Suena bien, chicos, por desgracia tendremos que esperar hasta febrero, pero con muchas ganas en febrero es Shredders. Pasamos ahora a hablar del almacenamiento de las consolas Xbox Series X y Xbox Series S, y es que desde Seagate y Xbox nos dan más opciones diferentes para ampliar nuestra memoria. Y es que ya es oficial, Xbox ha revelado tanto las nuevas memorias de 512 GB y de 2 TB. Anteriormente solo existía la opción de 1 TB y en este caso tenemos las opciones de la opción de 512 GB por $139,99 que se lanzará a mediados de noviembre y la versión de 2 TB por $399,99 que se lanzarán a principios de diciembre. Más opciones, más caras o más baratas, eso por supuesto lo dejo al gusto del consumidor, pero ya tenemos 512 GB, 1 TB y 2 TB. Elegid la que más os guste o esperad, como por ejemplo voy a hacer yo, a que se liberalice un poco el mercado. Nueva actualización en el sistema de Xbox, actualización de octubre, en la cual hay 3 funciones interesantes que voy a pasar a resumiros rápidamente. Y que como os estaba contando, la actualización de Xbox de octubre de 2021 ha sido presentada ya está disponible, y entre lo principal tenemos la interfaz de 4K en Xbox Series X, un renderizado de todo el menú de la consola de forma nativa en 4K. Lo podéis experimentar mientras navegáis por el inicio de vuestra consola, juegos y aplicaciones, guía y muchas otras experiencias. Como tal, vais a tener más nitidez y una mejor legibilidad del texto. Además, también se ha añadido la función de modo nocturno de Xbox, que es un conjunto de configuraciones que ajusta a las diferentes fuentes de luz para ayudar a mantener las habitaciones oscuras por la noche y apoyar a los jugadores que son más sensibles a la luz, ¿vale? Podéis atenuarla, personalizarla y todas estas cosas desde la pantalla, desde la opción de pantalla y el botón encendido del mando, así como también la luz de encendido del mando y de la consola.
podéis atenuarla, y el modo nocturno de Xbox también agrega un filtro de luz azul personalizable para vuestra pantalla, disponible solo para consolas Next Gen, Xbox Series X y Xbox Series S. Por último, también la opción de Quick Settings, configuración rápida, en la cual permite alternar rápidamente las diferentes funciones de accesibilidad sin salir del juego o de la aplicación. Es un gran beneficio para todas, sobre todo, en mi opinión, para las familias si compartes consola con otras personas que tienen diferentes opciones o configuraciones a la tuya. Pasamos a hablar del que es sin duda uno de los juegos más esperados del año 2022. Estamos hablando de Starfield, por supuesto, y es que desde Bethesda han compartido diferente información oficial. No confundir con unas filtraciones que se han hecho más o menos virales y que son completamente falsas, dicho por el propio filtrador, ¿vale? Así que aquí vamos a comentar exclusivamente la información oficial, que es la única veraz a día de hoy. Y es que estáis viendo en pantalla el vídeo que han compartido, el vídeo de The Settled Systems, y es que, como sabéis, ya se ha hablado varias veces, que Bethesda está decidido a hacer del juego una tendencia, algo enorme, la nueva IP en 25 años que siempre decimos, y en este vídeo no solo se proporcionan algunos detalles adicionales de la historia, sino también nuevos artes conceptuales que estaréis viendo en pantalla. Como tal, en el vídeo habla Emil Pagliarulo, el director de diseño del juego, en el que se profundiza sobre las diferentes funciones de Starfield ambientado en el año 2330 y una paz incómoda entre las diferentes facciones del universo. Pagliarulo además nos explica cómo los jugadores se encontrarán descubriendo sistemas asentados como parte de la organización Constellation, y el trabajo que tendremos es descubrir los misterios de la galaxia. A lo largo del vídeo también se muestran, como digo, estas artes conceptuales que estáis viendo, dándonos, o al menos en mi opinión, una nueva visión del mundo de Starfield. Si bien aún no hemos sido tratados con ningún gameplay como tal, imaginamos que el próximo año realmente se iniciará una gran campaña de marketing para el juego, y no se puede esperar más, porque yo estoy deseando, cada día que viene algo nuevo de Starfield, estoy deseando ver más aún. Pasamos a hablar rápidamente de GTA, y es que sabéis que durante la semana se ha revelado todos los detalles de esta trilogía remasterizada de GTA, ¿vale? Vamos a ver qué sorpresas hay, sobre todo qué tiene que ver una de ellas con Game Pass. Y es que, chicos, como os estaba diciendo, la trilogía Definitive Edition de GTA se pondrá a la venta el día 11 de noviembre por $59,99, pero lo curioso es que uno de esos juegos de la trilogía, en este caso GTA San Andreas, saldrá día 1 en Game Pass, precisamente el 11 de noviembre, con nuevas e interesantes mejoras de iluminación ambientales, texturas en alta resolución, mayor distancia de dibujado, mejores controles y selección de objetivos al estilo GTA V y mucho más. Esto es lo que nos dicen desde Rockstar, y como digo, el 11 de noviembre dentro de la trilogía tendremos GTA San Andreas disponible día 1 en Game Pass. Pasamos a hablar ahora de GeForce Now, y es que, como sabéis, ya está admitiendo las versiones beta en Edge, ¿vale? Es importante, vamos a ver todo esto porque puede suponer un cambio de paradigma importante en el gaming y sobre todo en los usuarios de Xbox. Y que, como os estaba diciendo, el servicio de streaming GeForce Now ya se está empezando a ofrecer en el navegador Edge, el navegador nativo de la consola Xbox, el navegador de Microsoft, y ya se puede empezar a jugar. Si es cierto que actualmente se siente algo lagueado, se habla de entre unos 150-200 milisegundos de pings, pero es algo que desde la propia Nvidia confirman que van a ir mejorando. Por supuesto, han cambiado las blades y ya son blades de 3080, una burrada, y lo paradójico es que no sabemos si algún día desde Xbox se podrán jugar a juegos como Horizon Zero Dawn, God of War, Days Gone, etcétera, etcétera. Sería curioso, sería paradójico. Para el que lo quiera, ahí tiene la opción GeForce Now. Que seáis usuarios ya lo podréis utilizar desde vuestras consolas Xbox. Pasamos ya al último tema, vamos a hablar de Project Shaolin. Los que os suene a chino, estamos hablando de uno de los proyectos secretos de Xbox, y es que a lo largo del fin de semana se han mencionado muchos detalles de lo que sería este Project Shaolin, un nuevo juego en exclusiva desarrollado para Xbox con muchos veteranos de la industria, pero en un nuevo y prometedor estudio. Y es que este nuevo estudio, llamado Brass Lion, con ex de BioWare que han trabajado en Mass Effect, con ex de Bethesda que han trabajado en Skyrim o en Fallout,
tenemos en este caso un nuevo RPG en exclusiva para Xbox, otro más, este Project Shaolin, que se desarrollaría en tercera persona. Es un RPG de fantasía y acción, desarrollado, como os digo, por este nuevo estudio Brass Lion, que también está trabajando en otro juego multiplataforma llamado Corner Wolves. Y bueno, parece que está inspirado en anime, con una campaña de un jugador bastante larga. Se habla de que es una campaña larga, que ofrece la opción de jugar a 4 jugadores cooperativos, con focus, con enfoque en el combate cuerpo a cuerpo, el combate a melee, con un sistema de luteo bastante amplio, con mazmorras y con lo que más a mí me ha gustado, un soundtrack, una banda sonora de uno de mis grupos favoritos de mi vida, Wu-Tang Clan. Veremos a ver, esperamos más detalles, yo lo espero mucho. Es cierto que el juego está en etapas muy tempranas del desarrollo, pero a mí sin duda, si me ponen a Wu-Tang Clan, un RPG de fantasía y acción, suficiente para tener mi atención. Así que bueno, chicos, esto ha sido todo por otra semana más en Xbox News. Espero que lo hayáis disfrutado, espero que os hayáis enterado de muchas cositas y sobre todo, si os gusta esta sección, hacérmelo saber dándole like, dejando vuestros pedazos de comentarios, suscribiéndoos, activando la campanita y compartiéndolo con vuestros amigos para que ellos también estén a la última de todo lo que rodea al mundo Xbox, ¿vale? No tengo más que decir, muchísimas gracias, que por fin hemos llegado a los 8000 suscriptores, os quiero un montón a todos, gracias por seguir haciendo este canal cada día un poquito más grande. Lo dicho, os quiero mucho, chicos, nos vemos en la próxima, stay sexy, adiós.